Gracias, hay caleta, hay gente, compadrito, estoy viendo que hay. Tenemos invitados destacados hoy día, hay gente muy amorosa, muy increíble, metaleros, tenemos artistas, compadre. Oye, y se imagina hoy día tremendo capítulo y además agradecer, importante. Pero ¿sabes qué? Me puse a hablar yo y en realidad usted iba a sí, dar la verdad. bienvenida. No, pero yo quiero agradecer el éxito de esto, el éxito en el buen sentido de la palabra, sí. me refiero a la gran recepción que he tenido en lo que es toda la gente, todos los metaleros, todos los rockeros, hard rockeros, progresivos, death metaleros, todos los que consumen buen rock, buena música, buen metal. Nos están apoyando, nos están Exacto. siguiendo, están como que se llama, siguiendo constantemente nuestras redes y esto está teniendo bastante éxito. Bueno, junto con saludar a mi compañero don Rodrigo Peracuadra, un aplauso para él, por favor, y también para Camila, nuestra coanimadora. Sí. Camila, nuestra coanimadora, que siempre nos está apoyando acá, así que gracias a Hoy día ustedes. está muy guapa, perdón que se... Miren, esto no es por ser machista ni nada, pero miren, muy bonita y ella además está encargada ahí también de surtir unos buenos chops. Sí, la cerveza, siempre estamos con buen auspicio de chela. La señorita de la ella es la cerveza. mistress of the beer. Sí, por supuesto. Mistress of beer. Muy bien, muy bien. Aunque yo estoy tomando, yo me estoy tomando un whiskycito. Oye, yo estoy tomando una chelita y aparte estoy herido. Ayer, güey, Sí, tuvimos reunión de pauta y las reuniones de pauta de Rec Metal Bar son satánicas. Por eso yo no voy, porque quiero vivir. Sí, no, y tengo allá un amigo que... Sí. Hoy día vamos a tener muchas cosas interesantes. Tenemos invitados, tenemos una banda que, digamos, está en el ojo del huracán en cuanto a la escena underground death metal chilena. Tenemos, además, dentro del público, bandas destacadas, invitados interesantes, un artista, un monstruoso ilustrador que yo creo que en estos momentos es el orgullo de Chile, o más bien yo diría del underground chileno. Nosotros somos metaleros, porque él nace y su génesis tiene que ver con el metal y con este arte macabro del metal. Tiene un libro que se viene, vamos a estar conversando con él. Mezcla el erotismo, el satanismo, es increíble. Sí. Tenemos esas cosas que nos gustan además, a todos nosotros. como siempre, grandes discos para recomendar, cosas que nos están llegando. Tú sabes, Panchito, que nosotros nos tapan así y a veces yo no le puedo cumplir a todo el mundo. Ahora lo estamos haciendo. Ahora es el momento lo estamos haciendo. ¿Qué más? Oye, pero auspiciadores. antes de partir, claro, agradecer también a nuestros auspiciadores en la web del Cromañón, que está encargado del sonido. Por ahí también anda don Cristian García, quien no sé si han escuchado los temas que suenan de fondo, generalmente con Rec Metal Bar. Lo hizo un músico espectacular y, como digo, Cristian, por ahí debe andar, no sé dónde está metido, pero un saludo para él, ¡Allá lo veo! Allá, por allá anda, Cristian, maestro. Y recordar y saludar también a... Pensé que estaba viendo un cuento de Tolkien. Y ahí está el jefe también atrás. Nuestro jefe productor Víctor Acevedo, un aplauso para él. Víctor Vikingo Acevedo. Nada de esto sería posible Si no fuera por él. Oye, por otro lado, recordar de que estos hermosos choperos que siempre nos ven tomando y nos están preguntando, Vikingo Mapuche, y esto lo vamos a utilizar Quiero después. mostrar lo que nos mandó Vikingo Mapuche a propósito del tratamiento que ellos hacen de estos chops artesanales, que son además por dentro están cerados, o sea, tienen una especie de cera que es a base de miel, cosa que esto conserva todas sus propiedades y nos mandó una colección para que ustedes contacten Vikingo Mapuche. Vino. Esto es para tomar vino, esto también está cerado, está aislado. Como debe tomar vino el metalero, como se tomaba antiguamente, ojalá escuchando buena música pagana, buen black metal o buen folk pagano, gracias a Mapuche Vikingo. Vikingo Mapuche. O Vikingo Mapuche, bueno, es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Oye, el que quiera de estos productos puede ubicar a Vikingo Mapuche ¿Dónde? en su ¿Dónde? Yo quiero comprarme una de esas. ¿Cómo? Yo quiero comprarme esa sí, cajita. por supuesto. ¿Dónde lo ubico? Este tiene el dato, ¿no? Instagram y Facebook. Instagram, Facebook. En Instagram y Facebook. Vikingo por Mapuche. Vikingo Mapuche. No Mapuche Vikingo, como dije yo. Y la cerveza que estamos tomando, cerveza de Satino. Y le vamos a dar entonces ahora partida, punto pie inicial. Cam nos va a contar quién viene ahora. La banda invitada de hoy son ariqueños del año 93 y nos vienen a hablar de su nuevo videoclip recién estrenado que se llama Que muera el perro Jesús. Que muera el perro. Que muera el perro Jesús. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ricardo y Mario de Necrodemon. ¡Necrodemon! Acá, bien. ¿Cómo están, pues, chiquillos? ¿Cómo están ustedes?
Chiquillos. Qué bueno, hace rato que habíamos conversado de que ustedes estuvieran acá. Necrodemon, una banda bastante ya longeva. Ya de culto, ¿ah? De culto, sí. Es longeva, sí. Estamos hablando del 93. Del 93. Hoy día estaba revisando el clip de Muere el Perro Jesús y también un poco me metí, como buen periodista, y a propósito que teníamos que hacer este programa, a revisar un poco la historia de Necrodemon, y se habla mucho de la influencia que tuvo el death metal sueco. Todos sabemos el sonido del death metal sueco. Totalmente. ¿No es cierto? Ese sonido especial que no se parece al death metal de Florida, que es distinto bastante amante que hacen los gringos, y no se parece a los gringos, perdón, y no se parece al death metal que hacen los alemanes. No sé. Disculpe, ¿Están con algo de sed? ¿Alguna? Sí, chelita para los invitados, por favor. Bueno, y sí, pues ahí se sonían ustedes, pero yo creo que hablar de eso, perdón, muy bien, tiene una pregunta densa. Dale, nomás. Hablar de eso yo creo que sería encerrar a Necrodemon. Hay algo más, y Necrodemon tiene mucha influencia. ¿Cómo definir ustedes? Ustedes hacen death metal. Yo sé que es difícil preguntarle a una banda esto, pero ¿qué tipo de death metal hacen? ¿Cómo lo definiría? Y finalmente si tuvierais que escribirlo en la enciclopedia ya, porque te pusieron una pistola acá. No, obvio. En la actualidad hay muchas definiciones No es cierto, y sobre se todo, catalogan. la pero cantidad de mira, ramificaciones que nosotros, hay ahora. simple, death metal sueco, nada más. O sea, ustedes se consideran herederos del supuesto. estilo de death Gracias. metal sueco, Sí, que por está, por supuesto, chilenizado, nacionalizado. Todo está muy puede fluido. ser con algún tipo de variante, pero es death metal sueco, melódico, que es lo que siempre nos gustó de chico. Yo recuerdo más o menos en esos años cuando ustedes aparecieron con el The Lost King of Meyer, dejaron la cagá. Disculpa, o sea, hay que decirlo de verdad, dejaron la cagá con ese Dejaron la disco. concha su Sí, computazo de la madre. Díganlo, weón. Lo que faltó que nos avisaran que íbamos a la cagada porque no sabíamos que En íbamos a la serio, cagada. no, el disco Estamos muy pegó, lejos, estamos muy lejos. Llegó en tape, llegó en caseta aquí a Santiago. Y justo me estáis más o menos respondiendo, pero ¿cómo percibieron ustedes la recepción de ese trabajo, de ese disco? Porque estamos hablando, ustedes son del 93 y el disco, no recuerdo bien el 95 es el 98 el disco. Sí, 98. ¿Cómo percibieron la recepción de ese disco? Porque la verdad, dejaron la cagada. El disco gustaba mucho y aparte que estaba pegando en ese momento muy fuerte el death metal sueco. Mira, de todas maneras es muy difícil. Nosotros éramos de Arica, niños de Arica. Entonces sacamos este EP el año 98 y la verdad las cosas es que el impacto o no impacto que tuvo en Santiago para nosotros era una cuestión ajena, desconocida. Para nosotros era más fácil ir a tocar a Perú. Tocamos en esos años varias veces en Lima, más cerca. en Arequipa, en Tacna, qué sé yo, porque estábamos al lado. Claro. Santiago era ajeno, la escena santiaguina no la conocíamos. Ahora, como te digo, si tú nos comentas esto, nosotros felices. Ahora ya tenemos casi 50 años ya, pues ha pasado harta agua bajo el puente. Pero en realidad, como te digo, no fue algo provocado, sino que es lo que salió nomás en el momento. Pues. Oye, deja ¿Cómo se puede, una pregunta, ¿cómo se puede trabajar con el guitarrista que tienen ustedes? ¿Hay que tener una preparación especial psicológica para tratar con esta persona? Hay que tener Con Tardi. Tú te hablas de Tardi. Con Ignacio. No, sí. no se puede trabajar. De hecho, estamos Ignacio pensando seriamente Ignacio es un en niño cambiarlo porque no se puede regalón, ese Espérate, güey. yo lo amo. Sí, Ignacio. Yo lo adoro. No, mira, va. Pero es un enamorado del amor también. Yo creo que veo sus ese tipo de publicaciones, artistas son los que se necesitan, weón. Mira, lo que pasa es que, Está bueno, el guitarrista sí, chico, weón, mira, de otra manera. Lo que pasa es que, de todas maneras, nosotros, por la edad que tenemos, Nacho es de otra generación. Es un niño, digamos así. Es un niño, Oye, ¿no? weón, Claro. oye, fuera weón, el Un weón nieto. tiene una creatividad para lo que son los riffs increíbles. Sí. Estaban contándonos más o menos la desconexión que había con Santiago. Sí. Yo también te quería preguntar, en esos años, ¿cómo era la escena en Arica? Porque me imagino en todos lados era complicado, era difícil, el acceso a equipo, el acceso a Es que ensayos. tenés que tomar en cuenta, mira, no habían instrumentos, no habían tarjetas de crédito, no había acceso a nada. Pero ojo, Arica está más cerca de lo que es zonas francas y ese tipo de Sí, cosas, pero, ¿no? pero Sí, a pero pesar no, de no, eso, no, mira, yo creo que es similar lo de Santiago, o sea, Claro. sin recursos, Claro. sin acceso, como te digo, a instrumentos buenos, salvo que tuvieras alguna movida para importarlos tú, tal vez, o con algún familiar en Estados Unidos. Pero pasa igual, pues, o sea, era a pulso, caminar, sacarse la cresta. El receso que tuvieron ustedes después, ¿por qué fue? Porque estuvieron hartos años parados. Me imagino, pienso de que puede ser porque siempre los músicos en esos años vivieron la etapa del estudio, Sí, después es que- desarrollarse exacto, tenés toda la razón, profesionalmente sí. y volvieron Mira, como 10 años después. Mira, nosotros paramos de tocar el año 2004. Exacto. Porque ahí nos dimos cuenta que no íbamos a ser millonarios con el death metal. El metal es hacerse millonario, el metal es como...
O sea, los evangélicos, Sí. los evangélicos porque se van a hacer Claro. millonarios. No, Bueno, no nosotros puedo somos ni cagar, metaneros, oye, pues, ahí en weón. ese momento dijimos, oye, Es una weá de fe. terminemos la U para ver si podemos continuar en algún momento. Y después nos reunimos nuevamente el 2012 acá ya en Santiago, ya no en Arica, evidentemente. Ya. Con las vicisitudes y las cambios en la vida llegamos acá. Ahora no se puede hablar de un Necrodemon que está aislado, porque Necrodemon nada ha tocado. No, Necrodemon se armó y hemos está hecho, tocando de en todos hecho, hemos tocado Sí, con, sí. con Dorso, nos hemos ido juntos Sí, para el pero- sur, ¿no es cierto? Hemos carreteado. Ya, nos vamos a quedar callados. ¿ok? Pero perfecto. Ustedes sacaron ahora que muere el perro Jesús, y yo creo que el mejor videoclip que últimamente se ha hecho. Un aplauso, ¿vieron el clip? Quería hacerle una pregunta acerca de Lovecraft. De que, ¿en qué historias se basaron para escribir las letras? Mira, básicamente las letras las hago yo. ¿ya? Cuando era chico me maté leyendo, me encantaba Lovecraft, leí todos los libros y básicamente la mayoría de las letras tienen que ver o con Lovecraft o con letras anticristianas. Eso no significa que seamos satánicos. ¿ah? Como tiene que ser. Realmente como porque debe ser. la religión siempre hemos pensado que va a manipular, que bueno, que es nuestra Igual, volada. igual Satán es bacán. Sí, satánico bacán, sí, Igual, estamos ¿cómo como así en la amarlo? ¿Cómo raza. no quererlo? Sí, pues como Pero más- con respecto a Lovecraft, es más fiestero, güey. los temas no tratan en particular de un libro, ¿ah? Sino que de la onda de Lovecraft, una mezcla, una mixtura de todos sus libros y de la onda que él provoca, porque además Lovecraft tiene otros escritores que son amigos, que han hecho varias contribuciones, Brian Lumley, etcétera. Hay mucho tipo de esta literatura de horror cósmico, entre comillas, y yo soy adicto a ese tipo de literatura. Ambrose Bierce, sí. Tremendo. Bueno, y muchos escritores que son muy buenos, muy buenos. Oye, de ahí nos pasamos ahora a Carlos Toro y Abismo Fiel. Oye, se las mandó Carlos Toro con el trabajo. Yo lo vengo siguiendo hace rato con sus producciones, pero aquí se metieron lucas en este video. La verdad, casi a lo de Burger. Pero mira, El video o compite sea, con el mejor video de Timo Borgir. Yo diría yo, totalmente. weón, mira, weón. gracias por los cumplidos, pero en realidad tratamos de hacer algo, no tratamos tampoco que saliera de esa forma y nada, o sea, hicimos algo, lo más profesional que pudiéramos. Y Carlos fue también muy es gran partícipe en lo que es del resultado de esto. Viendo en repetidas veces, porque no lo he visto varias veces el videoclip, me encanta el clip, como soy Lovecraftiano, igual que ustedes, maestro. Me gusta mucho y me he fijado en el detalle atrás de ese ser cutuliano que está, ¿no es cierto? Y también leo ahí cosas, veo cosas románicas, ¿no es cierto? Condenando, básicamente el tema de qué se trata. No es un tema de odio a Jesús, es un tema que de alguna manera analiza la situación y los puntos de vista que había en ese momento de odio hacia un ser que trae una propuesta que básicamente, no era mala onda, pero que de alguna manera para mí, de hecho, siempre me pareció cruel o súper experimentalmente cruel la comunicación que tiene Dios con Jesús, porque es un hombre que escucha voces y no le queda otra que decir, este es mi papá, yo soy un elegido. Yo pensé que al final lo terminan matando, lo terminan torturando. Cuéntanos un poquito el concepto de esto, pero la gente puede decir, muerte al perro de Jesús, todos esos satánicos, muerte a Jesús. No, hay algo más allá, ¿no es cierto? Mira, esto no tiene nada que ver con satanismo. Por eso, aclarémosle a la gente, aprovechemos las Digo cámaras así, para que muere el perro Jesús, en el este concepto caso, de la canción y del video. en la canción, lo que quiere decir es que mueran las religiones en realidad. Ok. Es una metáfora para Jesús en este caso, pues, o sea, no necesariamente es el cristianismo. El más representativo, claro, realmente. y es lo que se En vive general, aquí la en religión Sudamérica. de origen judeo-cristiano, En definitiva, mira, para nosotros la religión es un veneno, ¿no? Ha contaminado al ser humano, lo opresiona, lo esclaviza, le saca plata, lo controla por miedo, o sea, a través del miedo. Y eso pasa con el cristianismo, pasa en Oriente, pasa en Asia, no sé, pasa en todas partes. Oye, el tiempo corre. Siempre El sí. tiempo corre, Esta nos hemos pregunta la alargado. estaba esperando yo del principio. Sí, el Quería tiempo saber el corre, concepto. queremos Se saber alargó. qué viene en el futuro cercano Necrodemon, presentaciones, me imagino. Una que hay borrachera. me imagino, viene una borrachera. Oye, espérate, Y yo este es me un- quedo con Necrodemon y es terrible. Panchito dice, tienes razón, esto es un LP. LP, Es el LP del año pasado ya. por eso, ¿viene un LP? ¿Viene algo? Viene. Sí, ¿Viene ahora. algo? Con vinilo, con todo. Oye, Póngale, y no, estos el próximo. vienen de regalo para la gente, ¿cierto? Sí, Ya, todo. genial. aquí Para vamos la a regalar. gente, para la gente. Padre, si no, si nosotros lo tenemos, esto para hacer regalo que vamos a entregar aquí en el Chiquillos, público. muchas gracias por estar en el Necrodemon. Metal Bar. Los vamos a dejar aquí carreteando, chupando, pasándolo bien. Nos vemos Y les a- agradecemos, Un les aplauso para agradecemos. Necrodemon. Ricardo, Mario, gracias. Gracias por todo. Gracias.
Gracias, se pasaron. Muchas gracias. Camila tiene algo que contarnos a usted, a nosotros ahora. Viene. No viene nada, vamos a hablar de los discos. No, Bueno, después. la Camila me tiene que decir. Ustedes trajeron unos discos, me muero por saber cuáles son. Ah, ¿verdad? Pues. Ah, pero obvio. Sí. Lo acabo de inventar. Lo acabo de- Lo acabo de inventar. Vamos a recomendar ahora algunos CDs, siempre lo hacemos todas las semanas. Discos que nos llegan cerro. Yo llevo meses acumulando discos. A Pancho le pasa, a mí me pasa. Yo, de hecho, cuando voy a tomar con dorso al sur, al norte, vuelvo Te así. regalan. Entonces, y estoy en deuda. Le digo, sí, yo te lo y pasa. Y Hay que pagar esas deudas. Hay que Ahora, pagar este esas programa, deudas. y por eso hoy día No no hace voy a bien, recomendar bastante. dos, voy a recomendar 3 discos. Ah, ¿qué ¿ok? pasaste? Sí, pero creo que usted parta, maestro. Ya, vamos a Yo creo que partir. vamos a recomendar en conjunto, partamos con ese al tiro. Partamos con el Partamos tiro, este que partamos con que nos Horror. agarró los dos. Oye, a todo esto quiero saludar a los locos de Sí, Horror. están por acá. ¿Dónde Están por ahí, están los de está Horror? bien. Bien. Oye, una banda de Horror Punk. Tremendo. Yo la verdad, el disco... Me cagué lo la risa disfruté, con las letras, Me pues. cagué la risa. Es un disco muy fresco, demasiado fresco. Yo pensé que me iba a ¿Más tocar- que vos? No tanto. Yo pensé que Bienvenidos al Horror me iba a encontrar con algo agresor y resulta que me encuentro con una banda de punk rock, de rock, tira más para el lado del rock, bastante fresca, con líricas, letras muy sátiras. Te voy a confesar que cuando escuché el cover de Ping Pong me había fumado un cohete. Weón, loco, me cagué de la risa. No voy a parar de reírme, escuché tu madre. No, viejo. Y Amor Podrido, el manso tema. Un romance, Oye, weón, ahí zombie, increíble. Exacto, increíble. en una vena así, bueno, o una mezcla entre un poquito Misfits, Accused y no Sí, sé qué otras sí, cosas tiene algo por de- ahí. sí, ¿No es cierto? sí. Horror punk cantando cosas de zombies, splatter, vómito. El primer tema, eso sí, apunta a un borracho. el primer tema, es borrachera. es urbano punk Sí, street, sí, ¿ah? borrachera. Como así, Sí, borrachero. sí, Pero la borrachera borrachera punk es tan street, sí. horrorosa que pasa a formar parte del horror de esto. No, y después se transforma ya en historias de zombies. Es mucha, como te digo, Horror punk. es mucha También historia Oye, que hay y acá. veo que hay copias, bienvenidos al horror. No, y cinemático nos de trajeron horror. copias también para regalar, así que también vamos a regalar Oye, discos de tío, horror y se tío. van a cagar de la risa, weón. ¿Se gustan los zombies y el punk? Bueno, Uno debería hacer les va programa a y escuchar encantar, esto. les va a encantar. Y recomiendo totalmente el disco, la producción está Oye, bonita. además, sí, adentro viene una foto así como de un arte como punky psicodélico. Vamos a abrirlo, de eso se trata este programa. Súper bien producido con cementerios y cosas así. Todo lo que nos gusta a nosotros, pues, hombre, lobo y guau. Bueno, No, que fantástico, tenemos 50 weón. años y andamos preocupados de esta guay. Oye, Pero no importa. Está bien. Oye, y un punto aparte y que quiero destacar, me encontré con una voz espectacular, weón. La vocalización está fantástica, sí, está ¿Quién es el fantástica, cantante? sí. ¿Quién es el cantante? Sí, no, genial, bien, maestro. ¿Cómo se llama el Impec- cantante de horror? Tomás. Tomás. Tomás y toma mucho. Oye, Tomás, Tomás, no parás. ¡No parás! No parás de Tomás. Esto me llegó para Radio Futuro, ¿ah? Ya. Me llegó la otra vez. El grupo se llama, espérate, Ya, el Tata. Apareció el Tata. Apareció el Tata. esta banda. Oye, el grupo se llama Briselas y... Briselas es maravilloso. weón. Briselas hace un folclore, un folk rock metal. Folk metal diría yo. Parte con una introducción, es como si, al principio es como si la Violeta Parra hiciera un lamento. Muy bien logrado, muy atmosférico, y eso de repente da paso a un rock folk que en realidad vendría siendo como un Iron Maiden folk, porque la cosa tira para ese lado. Vamos a un heavy metal así tipo Maiden. Pero muestra la parte que donde sale un cogollo. Ah, no. Ya me lo fumé, no está el cogollo, eso me lo fumé ya. Va a aparecer un cogollo. Va a Ellos aparecer un sacaron cogollo. Tierra de Poetas, que es un disco que tiene que ver con el rescate de una serie de culturas, y nosotros conocemos los mapuches, conocemos los aymarás, pero aquí en Sudamérica existe una serie de culturas más, tribus e indios más pequeños que, ¿no es cierto?, sabemos, algunos fueron asesinados, fueron incluso exportados como fenómenos de circo. Bueno, ellos se dedican a rescatar todo esto, y para eso se mandaron un tremendo trabajo e hicieron esto, atención chicos, todos los que están en el público, Que ahí aparece el cogollo. este gran trabajo que se llama Tierra de Poetas, que Hermoso, weón, la cagó. Nativo. Oye, fuera de huevo. Un trabajo alucinante donde no se trata solo de la música, que a todo esto te voy a explicar. Es una mezcla entre Nightwish. ¿Ubican Nightwish? Imagínate Nightwish, imagínate un poco de folclore, metal, un poco de Iron Maiden, un poco de Violeta Parra, un poco de los Jaivas.
todo acá en esta producción, donde aparte hay un mapa del Chile antiguo, del Chile de la época, del que se está hablando, ¿no es cierto? Cuando ocurren las cosas que aquí se narran, que tienen que ver básicamente con la ocupación indígena, pero además trae ilustraciones sobre cuentos clásicos, ¿no es cierto? Y cosas que pasan Precioso el disco. a nivel. La producción es alucinante. Briselas, que es una banda que viene ya hace rato, ¿ah? Tiene varios discos, y este es su nuevo disco, y ellos decidieron dar un paso adelante. Escuché hoy día el disco es increíble. Tiene partes progresivas, neoprogresivas, entra en la música barroca, se pasa a cosas tipo los jaivas, sigue con cosas tipo metal, en fin. Y además, lo más loco es que te compras el disco y te llega una cosa tipo cuento, así tipo mazapán, pero que además te transporta y agarráis el librito. Chuta, qué rico las cosas así, qué rico que no todo es digital. Te regalonean. Qué rico que no todo es digital ahora. Sí, todo Quizás sigan haciendo cosas así, edición limitada, que agarró y el otro perdió por hueón. Perdió por hueón, no. No se pierdan Briselas, Tierra de Poetas, hermoso trabajo. Maravilloso. ¡Aplauso! Aplauso. Yo me voy a ir a la calle. A mí me gusta eso. Me voy a ir a la calle. Me voy a ir a la calle. Dibujar en blanco y negro y yo Sí. soy el hueón más feliz del mundo. ¿Te acordás que el capítulo anterior tuvimos a Francisco Carcinomatoide? Sí, pues. Ya, Panchito, él está encargado de esta carátula, de la carátula de este disco, que es una carátula Oye, me encanta, súper weón. simple, calavera, monstruo, todo el tema. Ese es un split. Cuando el metal pierda la calavera simple y satánica, weón, es que No, que el metal ahí se no, acabó. ahí Bueno. yo me cambio la ranchera como dijiste. Así me gusta a mí. Sí. Así, las primeras carátulas. Oye, pero para un poco. Metalhead y Killtrash, este es el... Killtrash. Me encanta el nombre, Y weón. Metalhead, este es el primer split que hacen dos comunas. Son dos comunas. Se juntaron, hicieron este trabajo y lo entretenido del trabajo de Killtrash, que aparte de ser una banda thrash metal, está diciéndolo claramente Killtrash, es una banda rápida, entretenida. Metalhead roza un poquito más el punk. Se juntaron, hicieron un trabajo súper rápido, sencillo, pero lo más grande y lo mejor de este trabajo es que al juntarse se transformaron en una productora y se transformaron en The Metal Force Organización. Y ellos se están encargando, con el lanzamiento de este disco, se están encargando de hacer todo lo que las productoras, muchas productoras que están invitando a bandas, donde les están cobrando y todo, ellos no. Ellos son autoproducidos y están trayendo bandas de región. O sea, también están haciendo producción de Totalmente. Ellos dos están haciendo eventos. También les mando un saludo grande, como les digo, a True Metal Force. A mí me encanta el arte simple, me gusta, oye, weón, fantástico. A mí me gusta esto que es, y de hecho te voy a decir una weá, puta, weón, personalmente los trabajos que estoy haciendo yo musicalmente estamos volviendo a este tipo de gráfica. Ya, perfecto. La Sí, una gráfica más básica Básica que y obedece simple. al fanzine, obedece al demo, obedece a esas cosas hechas a tinta, esas calaveras. Esas weas que a todos nos gustan. Que cuando estabas en el colegio estabas haciendo el demo de tu banda y hacías la calavera así como mejor te quedara y eso lo mandabas a fotocopiar y esa era la carátula Pero del dímelo a mí, disco. dímelo Eso, con el weón, Henry weón, Rosell dímelo cuando con el- partí con pura y fotocopia. dímelo con weón. el Guerra Criatura, Claro, weón, que weón, totalmente. tuve que conseguir plata para las fotocopias, weón, pero bien, weón. Weón, Yo eso- ocupé- le digo yo con el amor, Alejandro- yo con el le digo Alejandro- amor a esta weá así como ultra underground, estos split, donde dos comunas me dices tú. Dos comunas se juntaron. Ay, ¿y de qué comunas son cada banda? Mira, esto es de Kill Quinta Trash. Normal, Quinta Normal, entiendo, Ya. y la otra ya me perdí, no me Ah, acuerdo. No me acuerdo, po, Oye, weón. pero weón, ¿de dónde son? Ya, pero no me acuerdo en estos momentos, po, weón, Ya, que- da igual, estoy weando nomás, ya. ¿Cuál? Oye, Ya, estoy bueno, weando. eh, Oye, no, recomiendo- rápidamente, Target. Ah, vos te trajiste otro disco más. No, más sí, pero encima, weón. es que lo que Sí, pasó es lo weón. siguiente. Te pasaste con la punta. Este disco del 2011, Target tiene un disco nuevo ahora, 2019. Hola Target, que son aparte artistas de Australis, que es un sello amigo de nosotros, ¿no es Sí, cierto? totalmente. Un sello compadre. Bueno, ellos sacaron este disco que seguramente ya todos conocen, que se llama Note of the Centipedes, o algo, bueno. ¿Qué es Note, weón? ¿Qué sé yo que es Note, weón? Pero tiene que ver con Sí. centípedos, weón, y eso me gusta porque tiene que ver con arácnidos. Tremendo disco. Esto es deathcore. Dice ahí. Tenemos que traer el último sí, Technical porque Death ya- Metal. sí. Technical Death Metal, bueno, Technical Death Metal, pero es deathcore con Technical Death Metal. ¿Qué es deathcore? Un poquito más gritado, un poquito más slamming, un poquito más exacto. screamo, como dicen algunos. Por favor, rápido esto nomás. Señor estimado Rodrigo Osorio, querido amigo, a quien siempre le damos... Y le debemos hablar del disco nuevo, porque recuerda, este no Mándenos es el este último. no es el último. Este es no- del 2011, pero estaba sellado en mi casa y nunca lo había escuchado. Mira, y eso hoy día sí. lo escuché y dije, weón, capaz que ya no queden copias. Ya listo, Si- estamos. Si te podéis conseguir Estamos- excelente. Estamos en tiempo ya. No, como estamos, si queda uno más, po. Ah, no, estamos listos. Estamos listos. Nos vamos al primer corte entonces. Nos Chuta, vamos al que se primer pasa corte. rápido también. esto. Nos vamos al primer corte. Vayan a abastecerse de cerveza. Sigan chupando y vamos a volver en un ratito. Rec Metal Bar. Rec Metal Bar.
Segunda ya patita con este show, el mejor show online de metal, hard rock. La gente que no nos encasille con solo metal, No, acá viene vamos a tener rock and roll, hard rock, de stoner. todo. Oye, y por eso quiero mandar un saludo a Causa de Muerte, que es una banda allá. Ella va a ser yo digo punk post horror Willy, pero es post-punk según ustedes, ¿no es cierto? Sí, Bacán, bien. no habría que encasillarlo, un saludo para ellos. ¿Tienen que pasar material entonces? Los vamos a tener acá, los vamos a tener. Oye, tienen, además han tureado por Europa, ¿ah? Oye, han dejado muy bien puesto nuestro nombre, ¿no es cierto?, escultural en cuanto a lo que es el Psycho Beat, el punk. Maravilloso. Y esta variante. Necesito que es escuchar loca, entonces. ¿no es cierto? En Europa sí que los vamos a tener pronto, bacán tenerlo hoy día como público acá. Y estamos ya de regreso con lo que es Rec Metal Bar, este cuarto capítulo. Oye, ha pasado rápido. Ha pasado rápido. Antes, yo sé que Camila nos tiene que decir algo importante, pero quiero agradecer estos dibujos, me voy a poner los lentes. Aquí vienen artistas, Sí. esto es lo loco. Sí, está por acá en el público, está De acá en el repente no público. todos salen entrevistados, pero hay gente en el público y quiero agradecer a mi compadre Cian, que es un artista increíble, síganlo por ahí en Facebook y todo. Nos regaló unas láminas maravillosas, él tiene su onda increíble. Oye, viejos, vengan acá, traigan su arte. Viejos, Te lo vamos a mostrar. Se va a mostrar. Mira, Maravilloso. te voy a decir una cosa. Todo lo que la televisión, esto es una guay, a mí me lo han preguntado, viejo, yo trabajo en Radio Futuro y de repente tengo que hablar con medios igual. ¿Qué es lo que le falta a la televisión chilena? ¿Qué es lo asquerosamente cerdo de la televisión chilena? La televisión Habla de chilena hay que abierta, cambiarla, weón. porque Hay que cambiarla totalmente, weón. el cable ahí tenía algunas opciones, pero hablamos de Que televisión. también se prostituyó, weón. Es que lo único que no les interesa a todos los productores, yo trabajé en televisión, yo soy un weón que ha trabajado en programas, weón, hasta en Mecano estuve, weón. En fin. Hay que Pero comer. mal no lo pasaste ahí, que te veía, weón, y estaba ahí feliz, Por lo weón. menos pude tratar, logré una conexión entre las chillas y el black metal que nadie habría logrado, pero en fin. No, lo que quiero decir es que, weón, todo lo que la televisión no muestra es lo que necesitamos saber. Y eso está a través de los programas online, las cosas independientes. Y Lo alternativo como lo que estamos Ojo, entregando ¿qué nosotros? es la cultura? O sea, Sí. cuando yo te muestro esto, digo, chucha, qué entretenido esto. Solo ves mierda en la tele, weón. En fin. Ya. Ahora sí. Ahora tenemos que continuar. Está bien, pero está muy bien lo que dijo usted en todo caso. Exacto. Sí, excelente. Oye, no se nos olvide dónde estamos, porque no lo dijimos al principio cuando volvimos. Estamos. Vaya con nuestro auspiciador. Estamos, no, y más que nuestra casa, aquí la cafetera Rock, que está en Guardia Marina 331, al lado del Metro Santana. Nuestro hogar. No se nos olvide, los que recuerden, estamos con Vikingo Mapuche. El único lugar donde hay murales de Sodom del In the Sign of Evil, que es el mejor disco. Y aquí te están sapeando. Y acá, Te están todos sapeando, güey. y voy a hacer la ojo contra ojo, mira. Son un chupón recién. Oye, allá está la cagada de Ronnie Sí. Wild. Si hay una banda bacán de heavy metal alemán es Ronnie Wild. Así que bacán. ¿O no, Ronnie Wild? Oye, voy a ver en Alemania y vamos a tener respuesta de eso. Seguimos con cerveza de Satino también, mi viejo perro. Por supuesto. ¿Cómo lo han pasado Yo ustedes? voy- No sé yo cómo lo estoy están tomando- Bien. Oye, viejo, Denate, tú llegaste con este, Perita llegó, le trajeron este hermoso libro, maravilloso. Cuéntame un poquito, weón, porque sabéis que veo mucha demonología, mucha erotismo, maravilloso. Dejemos que el artista invitado nos cuente, y él es de talla internacional. Este libro, que es la primicia, tenemos la primicia que se va a Porque estrenar. no ha salido Sí, se todavía. va a estrenar en 2 semanas más. Mezcla erotismo con satanismo. Él es Cristóbal López y es más conocido como Kerr Crawler Ghost. Bien, por favor. Bienvenido, pasa para acá, por favor. Venga para acá. Venga para acá, tome asiento, está el pisito por ahí. ¿Cómo está mi viejo perro? Gustazo Maestro. conocerlo, un honor tenerlo acá. Y salir. Fue el más pillo de todos los que hemos traído, weón. Sí, el más pillo, estimado. No, yo vengo aquí con mi esposa, no vengo a hacer ninguna tequillo a la extraña. Estamos bien con el micrófono ahí, la voz. Habla un poquito para que todos se... Aló, aló, ¿Todo bien? Piñera, chúpalo. Bien.
Me había enfrentado a tu trabajo la primera vez y no fueron en varias sesiones. Nosotros nos hemos encontrado. Yo generalmente me tocó hacer transmisiones por el lado de Radio Futuro y tú estabas ahí en stand. Junto a amigos como el Negro Escultor, gente de los stands como Blackside. Voy a nombrar gente que no está auspiciando porque no importa, porque somos buena onda. Sí, obviamente. Y ahí, entre medio, estabas tú con tu stand y realmente llamaba la atención. Conversamos, ¿te acordás? Y hablamos un par de veces. Me asusta, digo, weón. Me asusta, pero me gusta. Me asusta, pero me gusta y te veo como, tal vez podría ser yo, el mejor de Chile. Sí, Tal vez el mejor dibujante, sí. para mí, el mejor dibujante de Chile del momento. Si yo tuviera que echar a competencia y traer weón, Deja que cuente. quiero que recibáis esto con la más humildad posible, weón. Ese weón demasiado talentoso. Yo dibujo y estoy preparando un libro con dibujos de dorso y cositas y ahora me dieron ganas de no hacerlo. Lo bajaste. Una noticia lamentable, po, weón. No podí Ya, partir déjale así, el cuento, po, weón. Ya, Cuéntanos tu historia, cuéntanos un poco de ti. Mira, yo vengo a hacer este tipo de ilustración desde hace muy poco. 2015. Póngale ahí frente al micrófono. Ya. Ok. Empecé el 2015. Claro, exacto. Dale. De hecho, puta, yo empecé a estudiar, bueno, toda la vida dibujé, mis hermanos son todos ¿Estudiaste artistas dibujo? también. Sí, estuve en el Liceo Experimental Artístico, hasta como octavo, ahí me echaron por desordenado. Por degenerado. Sí, digo, por degenerado, no puede ser. No, sé, un lente de 200 lucas, da lo Y mismo. puta, después, weón, llegué a hacer ciclo básico en la Chile y no, dejé la hueá botada y al final de cuentas terminé trabajando en publicidad muchos años, ¿cachai? Y puta, La publicidad es una mierda, cuando eres artista, weón. tanto tiempo pero hay me que dediqué. hacerlo. Sí, pero tenía que parar la olla, pues, weón, Sí, y obviamente. como artista no tenía un norte definido. Y nada, me fue la chucha, porque no vendía mis weas, ¿cachai? Yo dentro de lo que leí, de lo que leí de ti, me llamó mucho la atención cuando comentas o se comenta de que, claro, tú empezaste a dibujar a este estilo hace poco, 2015, Sí. estamos hablando hace muy poco tiempo. Sin embargo, antes siempre has estado vinculado con el dibujo y todo, pero le estabas dibujando ideas de otros hueones. De otras Más que personas. ideas, porque realmente no tienen el valor de idea, weón. Ya. Porque en la publicidad, A ese nivel, en a ese la nivel, publicidad acá en exactamente. Chile, weón, tienden a copiar todo de afuera, weón, y pasarlo por un filtro, weón, canuto, weón, porque Horrible, los clientes no horrible. aceptan ni una weá. Y nada, pues, weón. Te han bajado como 6 cuentas de Instagram, Sí. 6 de Facebook, se las No, cierran. imagínate, weón, terminé hospitalizado así después de 15 años trabajando en publicidad porque tenía una crisis existencial, weón, muy profunda. Porque, weón, estaba dibujando, loco, para vivir a Martín Cárcamo y a Tonka Tomis y chipuros sacos de wea que yo en mi vida, loco. Pero la sociedad tiene. O sea, si yo te dije que estuve en Mecano, entonces vos no tenés ni que preocuparte, esa weá. No, sí, en realidad no tuve que dar la cara, weón, pero... Faltó que bailara, ¿eh? Faltó que bailara. Pero si bailé con Chetumán. Solo le mandé borrar esos másteres. Oye, te quiero Ya, decir ya, una sí, cosa. Weón, bueno, esas crisis son las weas que te hacen crecer Puta, y a raíz de como la- artista, A weón. raíz de esa rebeldía, weón, dije, ¿sabéis qué, weón? Estoy enfermo, estoy estresado, estoy hasta el pico, no soporto mi vida, estoy frustrado como artista, soy un pobre weón. Si no me levanto ahora y digo, weón, empiezo a hacer mi propio arte, ¿cachai? Me voy a la chucha. Entonces, weón, ahí decidí mandar a la mierda todo, no trabajé nunca más en publicidad, les corté el teléfono a todos los culiados y me puse a dibujar. Y gracias a la influencia de mi esposa, que era una acérrima black metalera, loco, me empezó a llegar esa ahí influencia. quería llegar, ¿Cachai? porque claro, pudiste partir con el dibujo tú, pero ¿qué te llevó a apuntar a esta maravilla que mezcla de una manera increíble todo lo que es, espera un poco, demonología, morbosidad, sexualidad y graficaste de una manera en la cual no es estúpida como generalmente piensa que es el concepto de Satanás, de Lucifer, que siempre lo ven como el hueón malo que induce a la gente? No, aquí hay un trabajo que vio en esa parte donde realmente hay erotismo, hay libertad, hay un montón de conceptos que no tienen por qué ser malos. Y tú tomaste eso. El black metal te llevó a ese razonamiento. Yo creo que el metal en sí influyó más en un estado de ánimo respecto a la ilustración Ya. que de una weá tan filosófica. Yo Ya. creo que ponte tú.
mi concepto del diablo y del erótico tiene otra raíz. ¿cachai? Ya. Pero es digamos, no sé cómo decirlo de una manera que no sea una ciútica, weón, pero es como el mood, ¿cachai? El estado de ánimo de la ilustración. Y obviamente todas las referencias de la chacalidad, weón, de todos los discos, weón, de metal, Son ¿cachai? gráficas, son gráficas, que tienen, son- puta, son tienen básicamente un link que es muy importante. Yo siempre fui, antes de ingresar al metal, era un weón fanático del arte religioso porque me gustaba el arte del Renacimiento, ¿cachai? He cachado que te gustó Peter Bruegel Peter Bruegel, el Claro, viejo, Peter ¿cachai? Bruegel de holandés. Conocido como Breger el Viejo. Sí, el viejo Sí. y uno de Algunos los dicen más que- importantes del siglo XVII. Algunos si dicen mal que era no- discípulo del Bosco, pero él tenía una bola totalmente independiente. Claro. Oye, espérate, perdóname, que quiero apurar esto. Sabes que no nos Sí, podemos sí, alargar, entonces sí. yo necesito hablar contigo, hablar un poco. ¿Cuál fue tu primer cómics? ¿Cómo ha venido tu historia? ¿Qué es lo que has venido realizando desde ahora hasta esto? Este es una consagración. Yo he visto, Maravilloso. esto es una compilación, es una antología de Es tu una- trabajo, sí, ¿no? una compilación Tú has realizado de- poleras, has diseñado ropa, Es cosas interesantísimas. básicamente el mismo trabajo. Si en el fondo empecé a subsistir del arte vendiendo más que nada para afuera a través de Instagram, ¿cachai? Porque no conocía a nadie, no tenía un medio de distribución, no conocía publicación, no tenía ni un puto peso, weón. Y de repente empecé a subir mis weas a Instagram y los weones empezaron a preguntar si vendía impresos de la wea, loco, y ahí caché que había Y ahí mucho de tenía ahí un negocio. nicho, tenía ahí un nicho Y donde empecé a mostrar vender, lo que... ¿cachai? Importante. Lo Déjame más decir, importante. La Cami quiere también hacer Dale, algo. dale. Sí, quiero Ojo, que tenemos preguntar, poco tiempo. quiero Dime. hacerte una pregunta acerca de tu relación con las bandas. Eh, Sí, porque ha trabajado con Buena bandas, pregunta, sí. buena Sí, he pregunta. trabajado con algunas bandas. Hay una que es la más importante en términos del impacto que tuvo la ilustración y el disco. Una banda gringa de black metal que se llama Wergoat, Sí, la ¿cachai? Otra que se llama Tannhauser Craig, que son como más stoner, ¿cachai? Y puta, varias bandas más que puta, no son tan conocidas, pero que los buenos me hicieron encargo y claro, estuve súper dispuesto a trabajar con bandas metaleras porque en el fondo era un poco la raíz de la ilustración que estaba haciendo. Y muchos buenos me llamaban así, puta, unos con poca plata, otros buenos, ¿cachai? Así, les miraba la cuenta y dicen, estos buenos tienen 20.000 seguidores, ya les vamos a cobrar un poco más, pues, weón. Claro, ¿cachai? obvio. En general. Viejo, oye, la gente quiere ¿Cómo- saber esto. cómo va a la gente conseguir que está esto? aquí, la gente que vio esto. Ay, Gracias, Juan. salud. Oye, ¿cómo se llama? Con canela ayudó. Siempre te ayuda. ¿eh? Yo, todo el mundo, siempre. Esto es lo que todo el mundo quiere. Tu compilación, la antología del maestro. déjame darte una ¿Cuándo va a recomendación. estar esto? Por favor, básicamente lo que la gente... Tú sabes que estamos viviendo en un mundo consumista, Mercado Libre, Amazon. ¿Cuándo la gente va a poder comprar esto? Mira, prácticamente Eso es lo que la en gente 2 quiere semanas saber. más, en 2 semanas más debería estar disponible, que en 2 semanas más es cuando se esté publicando este video, va a estar la weá simultáneamente en mi página de compra online Ya. disponible. Perfecto. Y para llegar a mi página tienen que ir a Instagram. Oye, ya, perfecto. a propósito, en Radio Futuro, en mi programa, con la ayuda de mis amigos, donde siempre apoyamos Rec Metal Band, siempre estamos hablando del programa, te vamos a invitar también para que nos cuentes de esto, porque esto tiene que saberse. Esto es uno de los libros de ilustración más hermosos que yo he visto y además es como un peo en la cara para los... Sí, no. Sí, que la chupa está ahora. Voy a decir cristianos, culiao. una recomendación. Sácale digamos, la sí. envoltura. La envoltura el para libro. mostrar. ¡Ay, no! ¡Ah, no! Esto es una Biblia negra. ¡Deme 5! No, y ustedes van a ver esto y su vida sexual va a cambiar, pero completamente. Van a ver cosas que van a ver agujeros que no habían ocupado. No hay nada mejor que incluir una cabra en su trío sexual. Una cabra. Y yo le traje un pequeño souvenir a cada uno. Este es para mí. Oh, qué lindo te pasó. Oye, perdón, no es que a mí me gusta así aprovechar los pitutos, pero hagamos algo con dorso, algo entretenido. ¡Mira el cochino! ¡Es un sucio! Cuando vean el programa van a ver imágenes de lo que está acá, así que ahí van a terminar de convencerse. Entiendo que esto tenemos que devolverlo Sí, esto es un porque prototipo. es un prototipo. Una maqueta. Lo único que tengo. Cuidado. Sí. Ah, no, espera. Repitamos entonces a nuestros invitados. ¿Cómo Sí.
Repita ahí. Cristóbal López, pero él tiene un nickname que es muy importante. Está aquí. Kerkrabler. Oye, no nos explicaste, eso sí, nos queda para la deuda, para que nos contiene el nombre. ¿Por qué ese nombre? O Lo que pasa es que me rápido. eliminaron tantas cuentas en Instagram que empecé a poner nombres hueones y finalmente me hice famoso con este nombre que en el fondo significa fantasma putero. Bacán. Encima, putero, bien. Vale, Quizás con un fantasma no vale. Seguimos con Rey Metal Gol acá directamente. ¡Quieren terror! sí, oye, mira. ¡Quieren sangre! ¡Llegó la comida! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos comida. Tenemos comida. ¡Grande Camilita! Esto es para recordar que con esto se pueden encontrar en la cafetera Rock. Oye, qué rico. Acá y se pueden encontrar con esto. ¡Qué rico! Oye, yo no voy a hacer la partida porque estoy a dieta. Usted. Oye, de los psychos, de los psicópatas del cine, siempre han habido tres, pero a mí siempre me ha llamado más la atención. Está Michael Myers, está Freddy Krueger y está el regalón. Para mí, Jason, bueno, es lo más maravilloso. Y hay muchos más, pero Jason sin duda sí, ha marcado, marca. Y usted ahora nos va a contar un poquito, porque en internet circula por ahí un cortito de las mejores muertes que se ha mandado a este Sí, weón. de hecho esta sección se llama Maldito Bar. Sí, Así se va. Así que ahora nos van a Nos vamos mostrar. hoy día con las mejores muertes de Jason de lo que es martes 13. Hoy día, pues contamos esta compilación, yo dije yo. El sonido. Oye, ¿qué pasa con el sonido, weón? O partimos de nuevo, perro. No se Y todo. Ahora sí suena. Ah, muy bien. Ay. Ok, acá Jason 10, Jason en el espacio. Mucha gente lo apostó por esto. Yo encontré maravilloso, increíble. Era súper buena, weón. Sí, era más buena que la Sí, chucha. además, ¿qué hacía Jason? Entonces, weón, le mete en la cara el nitrógeno líquido o nitrógeno ahí. No, y la máscara ¿Tú sabes pone- y qué? la máscara boleta se con la congela la mina perfectamente y después la azota la cara. Por supuesto, el hielo se deshace como para hacerse whisky. Ese era el número 8, número 7. Número 7, vamos con el número 7. A ver, ¿cuál es? Oye, esto si no, yo te juro, perdónenme si me equivoco. Esto martes desde 5 o 6. Este negro, que era Rick James, estaba, weón, haciendo caca ahí en un bar que está, un bar de aquel, porque acá está el bar, en estos baños de campo, pero que está hecho con estas como pizarreño, pues, weón. Se me cayó el medio carnet. Y la fonola ría, güey. Y el weón de repente siente que anda alguien afuera y piensa que es la polola y cacha que la polola está muerta. Y el weón dice, no, coche tu madre, weón. Oye, crítico de cine, weón, están para llevarme a Viña, weón. No, coche tu madre. Y bueno, por supuesto, afuera está Jason. Y vos mientras caga, Jason empieza de nuevo a atravesar de distintos lugares. ¡Oh, weón! Ahora, de acomodarse, y vos no se había limpiado ni la raja, pues, weón. Lo mataron con caca en el poto, Weón, de hecho, el buen Jason real, hay una lanza que tiene una confort en la punta. ¡Qué hueón este! Oye, weón, el año, principio de los 80 es Cunningham, gran director, se llama Sean Cunningham. A ver, veamos la número 6, pues, weón. Creó martes 13. De la número 6, vamos, 6 muertes de esto tiene que ver con la primera martes 13. ¿Tú sabes que la primera martes 13? Jason no ocupaba máscara. No, de Jason no era el asesino. No. Es la mamá. Ah, sí. Obvio, la 1 es la madre la que mata y los asesinatos son tan brutales como los que hace Jason después. Y eso es lo bacán de la primera martes 13. Dirigida, como te digo, por Sean S. Cunningham. Ya. Es un director de culto. Y que por supuesto, te voy a contar una cosa muy loca. Ah, Mira, ve. este es uno de los asesinatos más clásicos de la primera Jason. Estamos hablando de principios de los años 80, martes 13, y en realidad Friday the 13th significa viernes 13. Viernes 13, sí, Martes va. 13 para nosotros los sudamericanos, viernes 13 para los gringos. ¿Qué viene ahora? A ver. Recién en la segunda parte de Jason, no sé por qué no hay ruido. Mira cómo Simón nunca supe si fue por el chico o por la espalda.
Solo sé que vos nunca soltó la cerveza. Vos mismo. Pero no soltó la cerveza. No soltó nunca la cerveza el weón. Aguante. De ahí, Panchito Ejemplo se fue a cabalgar. Digo, por fin puedo montar, weón. Ya. Bueno, suban el volumen a esta weá, por los... Sí, no se escucha nada. Tenemos gritos aquí, histeria, horror. Weón. El volumen. Bueno, tú sabes que Marta Teresa básicamente se basa en la historia de esta madre que tenía un hijo con problemas, ¿no es cierto?, de retardo y todo, y que es buleado, como se dice ahora, y él muere ahogado en un río, y de hecho En un lago. En un lago. El lago Lake, de Crystal Lake. Sí, de Crystal Lake, sí. Pero al final él revive, ¿no es cierto? Sí, Y ahí bueno, en parte, sale porque ahí. finalmente este ser deforme que era Jason, que era el hijo, que es un humano finalmente, Pero igual termina pero igual volviendo tiene como un algo, ser. sí, Claro. un Ahora, ser. tú compartiste un meme donde usan al ser este deforme para burlarse de la contaminación en Quintero y te quiero Sí, justamente sí. denunciar aquí en cámara. Bueno, yo fui de los que más like y risas te puse. Yo era Dean Quintero y yo he defendido a Quintero toda mi vida. Quiero Sí, matar. pero- Un saludo a Quintero. Un saludo a Fue un Quintero, meme estúpido, sí. pero Quintero se va a recuperar. Sí. Y le voy a decir una cosa. Dorso hizo muchas de sus canciones en Quintero, ahí se formó. Así que Quintero yo lo amo. Sigamos matando ahí. Vivo Ventana y vamos que se vienen las criaturas. Vamos. Vamos pesado ya. La siguiente muerte. La siguiente muerte. Siguiente muerte de Jason. ¿Qué es Jason? ¿Un zombie? ¿Un fantasma? Pero hay algo Los demoníaco zombies los metido pueden entre matar. medio, sí, pero hay algo demoníaco metido entre Oye, medio. pero a Jason le han disparado en la cabeza en todos lados y no muere. Las últimas veces Por eso te digo que hay lo algo- mataron hay con algo un para- rocket. Sí. Y después las partes del cuerpo de Jason Se juntan, volvieron a se unir. juntan, sí. Entonces, ya Sí. Jason es la encarnación de todo. No. Les voy a contar una cosa que tiene que ver con el metal. Yo tengo un amigo que se llama Tom. No, Tom. ¿Cómo se llama este weón? Yo hice mucha amistad con Incantation. Tuve al cantante Incantation. Ah, qué lindo, güey. Lo tuve toda una tarde en mi casa alimentándolo y dándole hierba. De hecho, yo ya quería dormir. El Tom, cuando tocó Cannibal Corpse con Dorso, pero... Vamos a la muerte número 1, sí, weón. pero espérate, weón. es que espérate, el baterista que vino esa vez con Incantation, que después se quedó acá en Chile... Esta es la mejor. Tenía un sí, perro y el anticucho. perro se llamaba Jason. Para allá ir a la wea. Este era anticucho, El anticucho con el... Comenta sí. vos esta, pues yo No, creo. weón, está maravilloso, weón. La otra que son con un chuzo, si mal no recuerdo, es un chuzo. ¡No, la parte para arriba! ¡Vamos para atrás! ¿Tenemos return? No, dígame. Hermano. Sí, vamos a hacer maldita sea, pues vamos para atrás. Tírale para atrás, hermano. Un poquito para atrás. weón. Ya, de nuevo, école. Ahí no, ahí. Bien. Vamos, mira, mira. No, y el manso muñeco, weón. Muñeco. Ya número 2. Porque una weá es que te partan en la cama y otra weá es... Sí, pues mira, pues, weón. No podía estar echando un polvito que te atraviesan con un chuzo, ni cagando. No, un paracetamol y para la posta. ¡Hermano, Flavita, por fin te entregaste! Oye, tenemos el tráiler. Ahí está. Oye. Cuenta, esto tienen que verlo. Esto es un tráiler fanfilm, no sabemos si se hizo la película todavía. ¿Qué es un fanfilm? Son los No. fans haciendo un tráiler. Es simplemente un tráiler, no va a haber película, olvídate. No, pero el tráiler tiene un nivel profesional increíble. Miren, este es un Jason, una película sobre Martes 13 que no se hizo. Pero miren el nivel de profesionalismo De producción es y tremendo. de producción que hicieron estos fanáticos, los pendejos fanáticos de Jason. Dijeron, bueno, y ese se llama Jason Rising, o sea, el levantamiento de Jason. Está hermoso. Miren la fotografía. La fotografía está fantástica de este. Esta película no existe, es solo los fanáticos tratando de hacer una sinopsis de un nuevo capítulo de Jason. Ojalá les dieran la pasada. Ojalá les dieran las lucas. pero para hay que muchos cortos. Mira, que mira ahora, eso. mira. Mira por favor. No, bien, maravilloso. Véanlo. Está Mira. No, fantástico. Weón, se pasó, weón. Ya, tremendo. ¿cómo lo pasaron? Una atmósfera. ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo está el capítulo? Porque estamos llegando al final. Tenemos que ya darle corte, pero ¿cómo lo pasaron? ¿Lo pasaron bien? Ya. Van a venir de nuevo. Van a
qué? O dejámosle a la Cami que ella decida. O sea, perdón, yo a mi amiga sí que le voy a regalar. Está muy bien. Dele. Nada preparado. Ella es tremenda artista y además ellos han estado de gira. Acá viene un hermano mío, un máster. El guitarrista se me puso celoso. Pero el amigo que voy a llamar, viejo, es quien me empezó a enseñar a escuchar metal. Jaime, porfa, venga para acá, venga, Bototo, ven para acá. Te voy a regalar. Venga, Bototo. ¡Ah, tú le pones a H. Melonca! Del Salto, weón, del Salto. Del Salto, mi amigo del barrio del Salto. Oye, las mejores carreras fueron en el Salto. Cuando más tremendo se fue del Salto, se volvió cuico. Yo creo que en el Salto con ellos. Ya, güey. Gustazo. Hermano. Buena, compadre. Bien. Seguimos con Reggae Metal Bar. ¡No están pasándolo! Están con sed. Sí, nos vamos y nos tenemos que ir, ahorita. Tenemos que ir. No, nos vamos a ir todavía Hasta regalar todos los discos. Oye, Camilita, quiero que tú regales este. ¿Te acuerdas de la banda Horror Metal Punk de nuestro compadre ahí? Sí, Horror? Usted decida. Ella, mira, vaya usted. Usted ve a quién le regala. ¿A quién le regalan? Oye, ¿cachaste a nuestro jefe? Levanta la mano, puta gol. Ya lo tiene. Aquí, hermano, ya lo tiene. Lo quiere vender más encima, güey. ¿A quién le regala? Bien. Aquí hay algo. No se demoró ni 2 minutos. ¿Qué más? Mira. Pero ¿sabes qué? A ella, porque... Puta, es que soy hombre. Y yo aquí quiero regalarle a mi amigo que está ahí, hace rato me hace ojitos, no sé si me va a ver el teléfono, no importa. Pero más encima le voy a regalar a Proyector del Metal Melódico. Venga, Oye, Proyector en la cagada, venga, compadre. venga, compita. No. Oye, tenéis más Sí, premios. oye, ¿y la Chantal? ¿Dónde está la Chantal? Anda por ahí. Venga, Chantal. Yo este se lo regalo. Este se lo regalo. Ese se lo regalo yo. Oye, el 10 pulgadas de Belial, weón. Sí. Y este regálalo tú. Ese lo regala usted. Y yo voy a regalar. Ah, no, ya no. ¡Ya regaló todo! Este de hambre, yo lo veo. Mira, ya. Está bien. Hace rato que esa niña te mira, weón. ¿Cuál niña? ¿Ella? Sí. Anda conmigo, po. Ah, qué lindo. Oye, ella. Se quedan callados. ¿De qué lugar es Betrayer? ¿De dónde es Betrayer? Qué maldito. ¿Parece ganía esto? No, dáselos. ¿De dónde son? Sí, Valparaíso. No, bueno. Ya, oye, está terminando esto, lo pasamos la raja. ¿Cómo ustedes ya dijeron, ya han dicho 1000 veces que lo pasaron bacán? Así que, bacán. Se viene próximamente el 5º capítulo, ya nos estamos acercando casi al final a la hora de duración al y final. bueno. Ya, se pasó bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por haber venido.